Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Rivera. En este video se realizará una descripción sobre el uso de la plataforma Anaconda Navigator. Vamos inicialmente a nuestra barra de inicio. Vamos a escribir Anaconda y vamos a dar clic en este icono y posteriormente se nos abrirá entonces nuestra interfaz de Anaconda Navigator. Cabe resaltar que los requerimientos técnicos para instalar son una RAM de 4 GB, un mínimo de 4 GB de espacio disponible en el disco duro, procesador de 32 o 64 bits y sistema operativo puede ser Windows, Linux o Mac. Anaconda Navigator es una plataforma de distribución de software de código abierto que se centra en la ciencia de datos y el análisis de programación en lenguaje Python. Proporciona así un entorno completo para el desarrollo y la ejecución de aplicaciones y proyectos relacionados con datos. Incluye así una distribución de Python, así como algunas bibliotecas para trabajar en la ciencia de datos. Inicialmente vemos en nuestra interfaz algunas de las herramientas con las que podemos trabajar los datos, entre las que se incluye JupyterLab, que es con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Si damos clic en nuestra ventana de environments o ambientes, podemos ver una lista de los paquetes o librerías que están aquí instalados. Vamos a hacer una revisión de los paquetes NumPy, por ejemplo, que es una librería para el cómputo numérico de datos. Vemos que está instalada. Podemos buscar también Matplotlib, que es una biblioteca para hacer gráficos. Seaborn es otra de nuestras librerías con las cuales vamos a trabajar. Y por último, nuestra librería Pandas, que es la que nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos. Aquí podemos gestionar nuestras librerías si queremos instalar o ver las que tenemos instaladas para poder empezar a trabajar. Vamos nuevamente a nuestra página de Home y vamos a dar clic en Launch y se nos abrirá entonces una ventana en nuestro navegador que nos indicará que JupyterLab ya está funcionando. De manera local se abre en el navegador nuestra aplicación JupyterLab. En este caso vamos a trabajar entonces con un notebook que nos permite ejecutar código y al mismo tiempo nos permite escribir texto. Después de haber creado nuestro primer documento tipo notebook, que se nos visualiza en el lado izquierdo, y previamente habiendo cargado los datos en formato CSV con los cuales vamos a trabajar, iniciemos entonces escribiendo un texto tipo Markdown. Vamos a seleccionar aquí el formato tipo Markdown y vamos a escribir el siguiente texto. Esto será un título, el cual entonces vamos a visualizar en nuestro documento y vamos a agregar con este icono una nueva celda en la cual vamos a escribir entonces nuestro primer código que va a contener nuestro documento. Para entonces empezar a trabajar, tengamos en cuenta que vamos a hacer uso de algunas de nuestras librerías. Vamos a dejarlas aquí escritas: librería Pandas para el manejo de datos, también nuestra librería de gráficos Matplotlib y algunas otras librerías con las cuales vamos a estar trabajando, tanto cálculos numéricos como algunas otras gráficas. Vamos entonces a agregar una línea de código adicional para empezar a ejecutar nuestros códigos. Para borrar una línea de código basta con darle clic derecho y darle delete o delete cells, y si queremos agregar una nueva simplemente damos en el icono. Vamos entonces inicialmente a importar nuestra base de datos para que podamos empezar a trabajar. Con el comando import vamos a llamar nuestra librería pandas y la vamos a denominar como pd,
y vamos entonces a escribir el comando que permite hacer la lectura de nuestro archivo CSV. En este caso vamos a escribir el formato y vamos a leer la base de datos en CSV. Con este documento, con este código, entonces podemos ver toda la información y ya podemos leer nuestra base de datos y revisar el contenido. En este caso vemos que la base de datos fue leída y que podemos ver que tiene columnas llamadas edad, sexo, IMC, hijos, fumador, región y valor seguro, y nos da un resumen general de nuestra base de datos. Para verificar si nuestros datos tienen algún tipo de dato ausente, podemos entonces escribir el siguiente comando que nos ayudará a dar un total, o a dar el total de los valores que en este caso se encuentren ausentes, y vemos que IMC tiene 2 y lo mismo la variable fumador. Si queremos eliminar entonces estos valores nulos, podemos escribir de la siguiente manera el comando para que se borren de nuestra base de datos esos valores nulos. Con este comando borramos los valores nulos y entonces vamos a dar nuevamente el comando de finfo, donde vemos que ya no tenemos datos ausentes en este caso. Continuando entonces con nuestros ejemplos para el análisis de datos, vamos a hacer entonces un ordenamiento de los datos de los cuales ya hicimos lectura, y vamos entonces a usar los siguientes comandos para obtener unos datos ordenados. Con este comando vamos entonces a ejecutar y vamos a ver que los datos se ordenaron por la variable edad en orden de menor a mayor, y si quisiéramos entonces hacer lo contrario, lo que es ordenar de mayor a menor, podemos entonces ejecutar el siguiente comando que nos va a dar el orden de mayor a menor para nuestra variable edad. Por otro lado, si queremos entonces hacer una agrupación de datos de acuerdo a la edad, para de pronto organizar por grupos etarios, entonces podemos ejecutar los siguientes códigos y vamos a obtener entonces una base de datos en la cual, de acuerdo al rango de edades, tendremos entonces un valor ya sea A o E, dependiendo de la edad en la que hayamos organizado nuestras variables. Vamos entonces a realizar una descripción numérica de nuestras variables contenidas en nuestra base de datos. Para eso vamos a agregar una celda contexto donde vamos a escribir una breve descripción de lo que se va a hacer en este caso. Vamos a obtener entonces esas medidas como la media, la moda, y vamos entonces para eso a escribir el siguiente código que nos hará un resumen de lo que son estos datos de nuestra base de datos. Entonces vemos aquí que hace un conteo de las variables, de los datos que hay, y calcula la media, desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y también los cuartiles en los que se ubican estos valores para cada una de las variables. Vamos a realizar entonces ahora, sin el uso de alguna librería para gráficos, uno de los gráficos que se usa más comúnmente en la ciencia de datos, como lo es el histograma. A través de este código entonces podemos obtener un histograma para cada una de las variables numéricas que se encuentran en nuestra base de datos. Vamos ahora a realizar otro gráfico, pero con una de las librerías de las cuales habíamos mencionado anteriormente. Vamos a usar entonces este código con el cual vamos a importar primero la librería Seaborn y luego Matplotlib, y vamos a ejecutar para obtener entonces el gráfico que deseamos con nuestra línea de tendencia para la variable edad. En este caso es otra de las formas en las que podemos hacer gráficos con Anaconda y Python. También podemos hacer gráficos de barras, el cual nos permite visualizar un poco mejor los datos. Vamos a usar el siguiente código y vamos a obtener entonces un conteo, en este caso para los rangos de edades
viendo que el rango de edad A es el que tiene mayor cantidad de datos. Y así también podemos hacer entonces un gráfico, por ejemplo, de sectores o llamado gráfico de torta, el cual podemos entonces identificar diferentes zonas o los porcentajes para cada una de nuestras variables. Tenemos aquí entonces nuestros porcentajes y nuestro diagrama de sector que identifica la cantidad de valores o de datos contenidos en nuestra base de datos. De la misma manera podemos entonces hacer gráficos de cajas y bigotes para estudiar así la distribución de los datos que tenemos en nuestra base de datos, y obtenemos entonces para el rango de edades, en este caso, el gráfico comparativo para cada una de esas variables. Y así podemos hacer diferentes tipos de gráficos para que de una manera descriptiva podamos entonces hacer un análisis más profundo de la información que tenemos contenida en cada uno de los proyectos que queramos abordar en el día a día en la ciencia de datos.